Bienvenidos a Frecuencias del Oculto, en donde hablamos de historias de terror, crímenes reales, teorías conspirativas y todo lo relacionado con lo paranormal y misterioso dentro y fuera de este mundo. Aquí no solo escuchas historias, te adentras en ellas. y esta noche nos adentraremos en las leyendas más oscuras de México. Exploraremos encuentros que no tienen explicación y escucharemos testimonios que no te dejarán dormir. Así que baja la luz, ponte cómodo y prepárate porque estás a punto de abrir una puerta a lo desconocido. Y para dar inicio con estas leyendas mexicanas, vamos con una de las más conocidas y perturbadoras que tiene México. Es la leyenda de La Llorona. A lo largo de las generaciones se ha contado que el espíritu de una mujer vestida de blanco recorre las noches, especialmente cerca de ríos o lagos. Su presencia no pasa desapercibida, ya que la acompaña un lamento desgarrador que hiela la sangre totalmente. Quienes aseguran haberla escuchado dicen que no importa si el sonido parece lejano o cercano, el miedo es inmediato. Aunque existen distintas versiones de esta historia, todas coinciden en una misma cosa: el dolor de una madre marcada por una tragedia que ella misma cometió. Se dice que la Llorona es el alma en pena de una mujer que, consumida por la desesperación y el abandono, terminó cometiendo un acto irreversible. Ahogó a sus propios hijos en un río. Una de las versiones más difundidas cuenta que ella era una mujer indígena que se enamoró de un hombre español. De esa relación nacieron 2 niños, pero con el tiempo él decidió dejarla para casarse con alguien más de su misma clase social. Este abandono desató en ella una mezcla de dolor, rabia y desesperación que la llevó a cometer el crimen. Poco después, al darse cuenta de lo que había hecho, el arrepentimiento la consumió por completo y terminó quitándose la vida. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, condenado a vagar eternamente en busca de sus hijos, sin poder encontrarlos jamás. Y aquí es donde yo te pregunto, Lali, ¿tú crees que este sea un castigo o que ella misma quedó atrapada por la culpa? Yo creo que ella sigue aquí en este plano por su mera culpa, porque está prácticamente condenada a buscar algo que ya nunca más va a encontrar, porque es su propio arrepentimiento de no poder volver y borrar lo que hizo. ¿Y tú crees que un espíritu así como la Llorona, que ha tenido muchísimos años desde que se cuenta esa leyenda, crees que pueda manifestarse todavía hasta nuestros días? Sí, yo creo que es posible que aunque hayan pasado muchos años, pueda manifestarse. Bueno, así como tú me lo estás diciendo, hay muchas otras personas que aseguran también que el llanto de la Llorona sigue escuchándose hasta el día de hoy. No creen que sea solo una leyenda que pasó de generación en generación y quedó en un relato que también se ha manifestado hasta estos días, y no solo en esas historias ni en libros, sino en experiencias reales, como el testimonio que le pasó a un usuario de Reddit, que él contó que estaba con su familia en México visitando la casa donde creció su mamá, el cual era un lugar que estaba cerca de un río, y desde que llegaron todos estaban hablando de la Llorona, aunque nadie lo estaba tomando en serio porque pues es una leyenda como tal, o sea, es nada más para asustar a los niños y cosas así. Entonces pues nadie lo estaba tomando con seriedad. Entonces en una tarde, mientras estaban recogiendo la leña, él se separó un poco del grupo y caminó hacia una reja que daba hacia el terreno. Entonces vio algo que estaba ahí tirado en el suelo. No parecía como una persona normal, o sea, parecía como una sombra que tenía una forma humana y como que estaba agachada murmurando. Entonces, como no entendía las palabras, solo escuchaba los sonidos un poco bajos, estaban muy incomprensibles. El miedo le llegó totalmente de golpe, y así que tomó la leña que tenía y se fue corriendo completamente con su familia. Cuando les contó, alguien dijo
en un tono así de broma de que debe ser la Llorona. Entonces su tía decidió ir a investigar, pero cuando ella fue ya no había nadie en el lugar donde dijo esta persona. Entonces los perros son los que estaban ahí y estaban muy inquietos. Estaban llorando los perros como si estuvieran temblando totalmente de miedo. Entonces en esa noche intentaron olvidarlo, hicieron una fogata, así, fingieron que pues no había pasado nada, ya se les pasó, pero en la madrugada se empezó a escuchar un llanto lejano y arrastrado como si viniera del río. Nadie salió, nadie se asomó, pero todos lo escucharon. A la mañana siguiente tomaron una decisión: no volver a quedarse ahí de noche. Desde entonces ese lugar quedó marcado para ellos, no por lo que vieron, sino por lo que escucharon. Y pues sí, dicen que los animales sienten cosas. ¿Tú crees que es posible así que los animales puedan percibir energías? ¿Crees que lo que pasó ahí fue algo relacionado a la Llorona o fue simplemente sugestión por lo que estaban hablando ellos? Bueno, primeramente yo sí creo que los animales son mucho de instinto, entonces yo creo que ellos sí son capaces de sentir cosas que a lo mejor los humanos no, porque pues nosotros somos como un poco más racionales, pero a veces estamos tan distraídos que no le hacemos caso a nuestro propio instinto como un animal. Y en cuanto a eso de la sugestión, yo creo que pudo haber sido una sugestión al inicio, pero si te pones a pensar más de que quién estaría gritando a esa hora o esa figura que él vio que parecía una persona, yo creo que también existe ese poder de la manifestación o el de que uno de tanto hablar provoca que pase. Entonces también pudo tratarse de eso. Sí, de hecho yo también creo que posiblemente ellos llamaron a la Llorona porque estuvieron contando historias de ella durante la noche. Entonces, por tanto decirlo, probablemente tuvieron algo que ver con esa aparición. Y precisamente también creo que debió haber sido eso. Los animales sienten cosas. Cuando han habido terremotos o cosas así, normalmente los animales son los primeros, antes de que suceda, que salen corriendo. Entonces como que tienen esa sensibilidad para percibir cosas que nosotros no. Entonces probablemente los animales sintieron una presencia paranormal totalmente, y la Llorona fue la que se manifestó por lo que ellos mismos estuvieron hablando. Así es, y es que en México pues la Llorona ha pasado de generación en generación y pues se cuentan demasiadas cosas, demasiados testimonios, pero también hay otra leyenda igualmente arraigada en la tradición popular que también habla de misterio y de miedo. Estoy hablando de la Nahuala. ¿Has oído hablar de la Nahuala? Sí, de hecho sí he escuchado la Nahuala. De hecho precisamente vi la película animada que sacaron de la Nahuala y está muy interesante, de verdad. A pesar de ser una película animada, tiene algo que es muy muy interesante de ver, y pues al final de cuentas es una leyenda mexicana y pues nos interesa bastante escucharlo. Sí, y como sabes, viste la película, todo se desarrolla dentro de una casona. Y aquí también te pregunto, ¿tú te atreverías a entrar a una casona abandonada sabiendo que ya habita una Nahuala? Pues sabiendo que habita la Nahuala probablemente me daría miedo, pero al no tener yo una experiencia paranormal así demasiado aterradora, probablemente sí entraría como para vivir la experiencia. Aunque pues probablemente muchos digan que es una mala idea el hecho de meterte a lugares totalmente desconocidos, así como esa casona. Así que probablemente entraría, pero con miedo, sabiendo que puede pasar algo mal. Y como mencionaste que ya viste la película, pues déjame te platico la historia y ahí tú relacionas las similitudes que puede haber con la película. Y es que en el centro de Puebla se cuenta la historia de esta bruja, que básicamente es una bruja que pues la conocieron como la Nahuala, porque durante el día
Ella tiene el aspecto de una mujer joven y hermosa, y su presencia pues realmente no levantaba sospechas. Además decían que era muy tranquila y casi encantadora. Pero al caer la noche su apariencia cambiaba. Eso comentaban. Decían que se transformaba en animales, criaturas deformes con rasgos antinaturales, con miradas que parecían entender a quien las observaba. Y así, con ese aspecto tenebroso, salía a recorrer las calles, a asustar y a acechar. Según la leyenda de la Nahuala, que era una bruja muy poderosa, utilizaba sus transformaciones para moverse sin ser reconocida, para acercarse sin hacer ruido. También se dice que ella robaba niños y los utilizaba para rituales muy oscuros, rituales relacionados con brujería antigua, con invocaciones, con prácticas destinadas a mantener su poder e incluso para prolongar su vida, más allá de lo natural. O sea, si una persona promedio vive 60, 70 años, ella quería vivir mucho más. A eso se refiere con los rituales. Por eso, cuando el sol se ocultaba, pues las familias cerraban las puertas y ventanas porque decían que iba a llegar la Nahuala por los niños. O sea, las calles quedaban en completo silencio y pues nadie quería verla. Y ya con el paso del tiempo se dice que la bruja murió, pero su historia ahí no terminó, porque dicen que su espíritu permaneció en la casona, atrapado, merodeando entre las paredes, esperando. Después de varios años de la muerte de la Nahuala, justo como lo dijiste de la película, que la viste, pues algo que tengo que aclarar como paréntesis o destacar es que la película sí le fue muy fiel a la leyenda, pero obviamente con modificaciones para mejorar la historia. Y es que la leyenda real cuenta que dos hermanos decidieron entrar a la casona, pero aquí no peleados, sino con el único propósito de comprobar si las historias de la Nahuala eran reales. Y pues hicieron los valientes y entraron. Recorrieron las habitaciones, los pasillos, todos muy oscuros, cubierto todo lleno de polvo. Las puertas pues entreabiertas, rincones donde ni siquiera la luz llegaba. El ambiente pues sí se sentía pesado, como si algo los estuviera observando, porque ya adentro, viendo toda la escena, ellos sentían que no estaban solos. Entonces, en un descuido, se dice que esta Nahuala, su espíritu apareció, que llegó silenciosamente, pero que logró capturar al hermano mayor. Y ya sin darle oportunidad de escapar, pues lo atrapó, pero el hermano menor sí logró huir. Corrió, salió de la casona sin mirar atrás, pero fue a pedir ayuda. Y ya tiempecito después regresó, ya acompañado de su familia y de varias personas de ahí del pueblo, y entraron nuevamente a la casona. Esta vez pues no por curiosidad, sino porque tenían que enfrentarse a algo que ya durante años ya había sembrado mucho miedo ahí en la comunidad de ellos. Y pues lograron vencerla. Se dice que hubo como una tipo pelea espiritual ahí en la que lograron acabar con el espíritu de la Nahuala, que ya no volvió a acechar a los niños, ya no salió a las calles, ya simplemente desapareció. Y ya no se volvió a saber nada de ella. Y bueno, sobre esta casona, construida a finales del siglo XVIII por el arquitecto de Santa María Ichaurregui, si es que lo pronuncie bien, pues es un lugar donde ocurrieron estos hechos y que actualmente se encuentra pues en Puebla. Tras años de abandono, finalmente el edificio es un museo, es el Museo Regional Casa de Alfeñique, si es que lo estoy pronunciando bien, que es en el Centro Histórico de Puebla. Y pues como lo comentaste, la historia de la Nahuala inspiró una película mexicana animada con el mismo nombre. Y pues ya, como ya dejó de ser una casona y pasó a ser un museo, pues muchos piensan que pues ya se quedó la historia ahí, ya no hay un después. Sin embargo, otros aseguran que no, que realmente hay todavía en esa casona el ambiente pesado, se siente que algo te sigue, y es que no sabemos realmente a ciencia cierta cómo es que lograron derrotar a la Nahuala, pero sí mucha gente asegura que en esa casona, que ahora es el museo,
pues aún permanece su espíritu y que aún acecha. Tú dime, ¿crees que todavía permanece ahí la Nahuala con lo que te conté? ¿Crees que es posible que aún permanezca en ese lugar o que simplemente pues ya la liberaron? Yo creo precisamente que los lugares, cuando hay sucesos muy aterradores, se impregnan de la energía. Entonces, si lograron vencerla a la Nahuala dentro de la casa, probablemente siento que parte de su energía quedó ahí. O sea, no se fue del todo. Entonces, puede ser que su espíritu siga ahí acechando a las personas, asustando a quienes visitan el museo. Pero puede que pues, sea también algo parte de del miedo colectivo que se genera al contar una historia así. Porque si te dicen que en esa casa, en ese museo, pasó algo muy aterrador, probablemente ya vas con la idea de que algo malo va a pasar y ya te empiezas a sugestionar precisamente y puedes creer que hay cosas que a lo mejor puede que no estén ahí realmente. Digo, todo depende de cómo lo vea la gente realmente. Y así como la leyenda de la Nahuala, que también es una historia, una leyenda muy clásica, hay otra que, a diferencia de esta, no sucede en una ciudad precisamente, y es la leyenda del charro negro. Ya que él no aparece en las ciudades, precisamente su presencia se siente en los caminos solitarios, ahí en los parajes muy lejanos, y donde quienes viajan solo se vuelven más vulnerables. Dicen que ahí es más fácil caer, ya sea por miedo o por desesperación. En vida, el charro negro fue un hombre de origen muy humilde que siempre deseó una vida de lujos. Le gustaba vestir bien, aunque para lograrlo tuviera que pasar hambre. Pero, por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba, y el cansancio de la pobreza terminó por consumirlo por completo. Cuando sus padres murieron, la soledad lo empujó a una decisión muy desesperada, ya que la riqueza que él poco tenía se vio mermada aún más. Entonces, en su desesperación, hizo algo que muy pocos harían. Él invocó al diablo para pedir riqueza, y de alguna manera lo logró. El diablo se le apareció y le ofreció una fortuna imposible de gastar a cambio de su alma. Sin miedo, el charro aceptó. Durante un tiempo tuvo todo lo que quiso: dinero, apuestas, mujeres, lujos, pero nada llenó el vacío que tenía. La soledad seguía ahí, y cada vez era más pesada que nunca. Nadie lo quería por quien era, sino por lo que tenía. Entonces, cuando menos lo esperaba, el diablo volvió. El miedo lo invadió por completo. Intentó escapar, protegerse y retrasar lo inevitable. Pero una noche, mientras huía a caballo con una bolsa de monedas de oro, el diablo se le apareció en su camino, y no había ninguna manera para poder escapar. En ese instante fue condenado. Su cuerpo desapareció hasta quedar reducido a una figura vestida de charro, montada sobre su caballo, atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Desde entonces el charro vaga por caminos oscuros ofreciendo oro a los viajeros solitarios, pero quien acepta toma su lugar. Dicen que aparece en las noches sin luna, cuando el silencio pesa más y cualquier decisión puede costarte el alma. Lo más inquietante es que no todos los encuentros terminan igual. Aunque algunos logran escapar, hacen tratos que jamás debieron haber aceptado, hay otros que simplemente desaparecen. Porque el charro no solo es una leyenda que se cuenta, sino también es una presencia que muchos aseguran haber visto. Y esto es muy aterrador, porque imagínate si alguien se te apareciera y te ofreciera lo que estás necesitando. O sea, ¿tú aceptarías o qué es lo que harías? ¿Sabes? Es un camino oscuro y ves que alguien se te acerca ofreciéndote todo lo que tú quieras, ¿sabes?
Podría ser muy tentador, evidentemente, pero también hay que tener un poquito de razonamiento de que viene alguien misterioso, te ofrece algo, pero te dice a cambio de qué o simplemente te condiciona por algo que no sabes. Sí, te dice que te da lo que tú quieras, pero a cambio tal cual te dice que se va a llevar tu alma. Ok, ya sabiendo esto yo le diría no gracias, no gracias porque creo que nada vale más que tu bienestar. Nada vale más que tu bienestar, entonces por más que yo quisiera, no sé, mucho dinero, yo creo que no podría aceptarlo. ¿Tú crees que la gente que acepta este tipo de trato con el charro lo acepte por miedo a que le haga algo o crees que sea por su misma ambición de querer conseguir la riqueza? Es pura avaricia, porque si realmente les diera miedo simplemente no aceptarían. O sea, si alguien desconocido te ofrece mucho dinero, lógicamente, o sea, a cambio de eso, lógicamente no vas a aceptar, pero como la gente es avariciosa, el hecho de ver mucho dinero, creen que ya con eso los va a salvar, pero el dinero no te salva. O sea, ya estás marcado por el charro negro. Es imposible que puedas escapar. Sí, de hecho, o sea, ya cuando el charro te busca es porque sabe exactamente qué es lo que quiere. Exactamente. Ya no hay forma de querer escapar de él. Y precisamente la gente cuenta que hay algunos relatos que han tenido con este charro negro y te voy a contar algunos testimonios que ha tenido varias personas con este ser. El primero se contó en un programa muy famoso de allá por los años 90, si mal no recuerdo. Se llamaba La Mano Peluda, con Juan Ramón Sáenz, en el cual contó un señor que se llamaba Silverio, que tuvo una experiencia con el charro negro. Y dice que Silverio regresaba a caballo después de una larga jornada en el campo. Iba muy cansado, con los ojos totalmente pesados, pero algo lo hizo ponerse alerta, y es que su caballo comenzó a inquietarse mucho. Entonces relinchaba bastante y clavaba las patas en el suelo y se negaba a seguir avanzando en el camino. Entonces ahí fue cuando Silverio vio que al lado del camino, bajo la sombra de un higuero, había una figura inmóvil, la cual él pudo percibir que era un hombre montado a caballo negro, tan oscuro que parecía como que absorber la poca luz que había en ese lugar. Y el jinete llevaba un traje muy elegante de charro, totalmente oscuro y con botones de plata que brillaban de una forma muy extraña, como si ni siquiera necesitaran reflejar la luz para poder brillar. Y por los nervios, Silverio apenas alcanzó a decir buenas noches. El hombre no respondió, solo inclinó ligeramente su cabeza. Su rostro quedó cubierto por el sombrero, pero aún así Silverio sintió algo muy inquietante, como si supiera que lo estaba mirando. Y entonces lo escuchó. No fue un sonido en el aire, fue una voz en su mente que se escuchó. Le dijo: lleva esta bolsa a tu casa, Silverio, es tuya. El charro le extendió la mano y en ella llevaba un morral de cuero, y se abrió un poco, y entonces Silverio escuchó el tintinear ahí de las monedas que tenía, las cuales eran monedas de oro, y Silverio sintió como la codicia les subía por todo el cuerpo. Sin siquiera pensarlo demasiado, empezó como que a estirar la mano lentamente, pero en ese instante su caballo se levantó totalmente descontrolado y casi lo tiraba al suelo. Entonces, en ese movimiento, el sombrero del charro se ladeó y Silverio vio lo que había debajo de ese sombrero, el cual no era un rostro, era una calavera prácticamente, así totalmente seca, descarnada y con una sonrisa muy fija, totalmente antinatural. El miedo lo regresó como un golpe y sin pensarlo salió totalmente a galope en el caballo. Y mientras huía, escuchaba detrás de él los pasos del otro caballo, pero no venía corriendo desesperado como en una persecución,
sino venía como en un paso lento, constante, como de alguien que no tuviera prisa porque sabe que ni siquiera necesitaba correr para poder alcanzar a quien ya lo tenía visto. Entonces el aire comenzó a tener un olor a azufre, a tierra mojada también, y Silverio no volteó. Él solo siguió galopando en su caballo hasta que cruzó un pequeño arroyo. Y justo en ese momento los pasos detrás de él se esfumaron totalmente. Fue un silencio abrumador. Dicen que hay cosas que no pueden cruzar el agua. Silverio llegó a su casa temblando y con una fiebre totalmente altísima. No pudo explicar todo lo que había visto, pero lo peor vino al amanecer, porque su caballo estaba muerto en el corral. No tenía ninguna herida, no había nada de sangre, solamente estaba el cuerpo rígido del caballo. Y el pelo en algunas partes estaba como quemado, como si algo invisible lo hubiera marcado. Entonces he escuchado muchas historias donde algunos animales dejan, principalmente las mascotas, como que dan su vida por proteger a su dueño. Entonces, ¿tú crees que le pudo haber pasado algo así? Como que el caballo lo salvó, o solo hizo que se retrasara lo que ya iba a pasar. Yo creo que sí, que los animales son capaces de dar la vida por sus dueños cuando se trata de estos temas, porque no es la primera vez que lo escucho. Hace poco lo escuché en una investigación que hicieron los de Mystery World con Octavio Elizondo. Octavio Elizondo, que es un armonizador muy famoso en México, que lleva muchísimos años de experiencia en este mundo de lo paranormal. Si te gusta el terror, obviamente lo tienes que conocer. En una investigación en el que estaban haciendo como un ritual con un demonio. Bueno, no un ritual porque él no hace rituales. Él estaba haciendo algo con un demonio y que justo en ese momento le entró una llamada donde decía que su perro había muerto. Y él asegura que fue porque él, su mascota, dio la vida por él. Entonces yo sí creo básicamente que los animales son muy subestimados en este mundo humano. En realidad no los valoran lo suficiente, pero ellos tienen una gran habilidad para darse cuenta de muchas cosas, de ver cosas que nosotros no, de sentir cosas que nosotros no. Y si nosotros les prestáramos atención, nos daríamos cuenta de muchas cosas de nuestro entorno. La verdad, yo siento que ellos sí son capaces de dar la vida por sus dueños, porque ellos tienen sentimientos. Sí, totalmente. O sea, son criaturas, o sea, son mascotas que no, o sea, que conocen lo que es el amor verdadero, entonces dan todo por sus dueños porque sienten ese amor incondicional también, o sea, y por eso precisamente es que pues siento que también se arriesgan, dan la vida precisamente. Y precisamente no simplemente hay esta historia, sino hay muchas más de gente que se ha topado con el charro negro. Y tengo otra historia contada por un usuario de Reddit, la cual él dice que fue con su tío, ya que ellos vivían en una zona rural y estaban pasando por problemas económicos muy fuertes. Entonces era muy común que caminara solo por las noches, recorriendo caminos largos entre el monte y la oscuridad total. Y en una de esas noches, mientras regresaba a su casa, vio a un hombre allá a lo lejos. Estaba parado justo en medio del camino, vestido como charro, completamente negro y con un sombrero, pero no se le alcanzaba a ver el rostro. Había algo desde el principio que le estaba incomodando muy profundamente, y es que el caballo que traía ese sujeto no hacía ningún ruido. No se escuchaban los pasos que hacía, ni siquiera el movimiento de la tierra al momento de caminar. O sea, nada, totalmente nada, como si ni siquiera estuviera realmente ahí. Y aún así el hombre fue el primero en hablarle. Le dijo: ¿te puedo ayudar? Y el tío se detuvo, no preguntó cómo ni por qué. Después diría que en ese momento sintió como que algo extraño,
como si la idea de aceptar ya estuviera dentro de su cabeza antes de siquiera pensarla. Entonces le preguntó el charro: ¿qué quieres? Muy firmemente. Y el tío mantuvo la calma, totalmente tranquilo, y le dijo que él ocupaba dinero. Entonces el charro le dijo que él podía darle todo lo que necesitaba. El tío dudó por un momento, pero su necesidad pudo más. Entonces le preguntó: ¿qué tengo que darte? Entonces todo fue un silencio total. El viento dejó de sentirse y el monte no se movía ni hacía ningún ruido. Solamente el charro le respondió: después vengo por lo mío. Y eso fue todo. No hubo ninguna palabra más, no hubo ningún trato firmado ni nada. El tío ese había aceptado la oferta. Esa misma semana su vida comenzó a cambiar. No fue algo mágico así como pueden imaginarse, o sea, comenzó con oportunidades muy inesperadas, pagos atrasados de gente que le debía dinero y negocios que funcionaban muy bien. Entonces fue dinero que empezó a aparecer. Todo mejoró muy rápido, pero junto con eso también empezaron a pasar otras cosas. Por las noches empezó a escuchar pasos afuera de su casa. A veces parecía escuchar un caballo y otras veces simplemente eran los pasos de una persona alrededor. En más de una ocasión escuchó golpes en su puerta. Nunca abría ni respondía a ningún llamado que le hacían, hasta que una de esas noches, los golpes cambiaron, ya que eran mucho más fuertes, mucho más insistentes, y entonces escuchó una voz detrás de la puerta: ya vine por lo mío. El tío se quedó totalmente paralizado. No abrió ni dijo nada, pero los golpes no paraban. Pasaron muchas horas hasta que de repente el silencio fue total. Y en la mañana siguiente salió a ver. La tierra frente a su casa estaba marcada, como si algo muy pesado hubiera permanecido ahí durante un periodo muy largo de tiempo. Habían huellas, pero no eran de caballo, parecían de algo más. Después de eso, el tío empezó a deteriorarse, dejó de dormir, decía que veía al hombre en las esquinas, en los reflejos, en los caminos, y su comportamiento empezó a cambiar por completo, hasta que un día simplemente desapareció. No dejó rastro, ni siquiera un aviso de qué es lo que pudo haber pasado, de a dónde se pudo haber ido. Su familia lo empezó a buscar durante muchos días, semanas incluso también, pero nunca lograron encontrarlo. Lo único que quedó fue su casa, y según cuenta este usuario, hay noches en las que se escucha un caballo pasar lentamente justo frente a esa puerta. Impactante. Esto ya es mucho más pesado porque hubo consecuencias en este trato, ¿sabes? Aquí la persona aceptó lo que el charro le propuso, y pues al final pues sí regresaron por él. Es muy perturbador porque pues realmente pues no fue una amenaza lo que le dijo el charro. O sea, él le hizo una oferta y pues el tío de esta persona aceptó, y desgraciadamente pues se lo terminó llevando. ¿Qué es lo que opinas tú de esta historia? Yo creo que todos los actos tienen consecuencias, y en este caso del charro, el aceptar algo pues evidentemente te va a traer algo consigo. O sea, hacer tratos con
personas o seres oscuros siempre te va a pedir algo a cambio, y pues en este caso te advierten que es tu alma y aún así lo aceptas, pues son puras consecuencias. O sea, ya si él desapareció, que obviamente lo interesante y perturbador de este caso es que desapareció sin ningún rastro, sin dejar ningún rastro, pues es aterrador, pero si conoces la historia sabes que eso va a suceder. Entonces la pregunta aquí es, ¿dónde habrá quedado ese señor? ¿Dónde estará? Si estará ahorita realmente en un plano diferente, o es lo que queda de misterio. Y bueno, y así como la figura del charro negro, que forma parte del imaginario de las leyendas más conocidas de México, ahora pues vamos a cambiar un poco el tema y nos vamos a ir a estos lugares embrujados que hay pues en el país. Y en este caso nos trasladamos hasta Baja California, donde se encuentra la famosa Rumorosa. ¿Has escuchado hablar de la Rumorosa antes? ¿Tienes una idea de lo que es? Sí, de hecho he escuchado que es una carretera muy peligrosa, bastante llena de accidentes y situaciones muy, muy tristes, lamentablemente. Y es principalmente lo que conozco de ese lugar. Sí, de hecho, voy a dejar una pregunta abierta para nuestra audiencia de si alguna vez han visto algo o han sentido algo en la carretera que no pueden explicar. Si han tenido experiencias en carretera, los invito a que por favor nos envíen sus experiencias, sus historias a nuestro correo frecuenciasdeloculto@gmail.com para que las podamos leer y compartirlas en próximos episodios, porque lo que queremos hacer son episodios con sus historias. Entonces, la pregunta es, ¿han visto algo raro, extraño, algo que les haya sucedido mientras viajan en carretera? Los estaremos leyendo. Y pues, como les comento, hay carreteras que uno cruza sin pensarlo mucho, pero hay otras que cuando las recorres de noche te hacen sentir que algo más va contigo. Justamente de eso se trata esta carretera, la Rumorosa, en Baja California. Es un tramo de curvas entre montañas secas, viento fuerte y una oscuridad que parece más pesada de lo normal. Quien la ha manejado de madrugada dicen algo en común, que no siempre es solo el cansancio lo que juega con tu mente. Esta es una carretera peligrosa donde suceden alrededor de 170 accidentes al año, mayormente volcaduras provocadas por la alta velocidad, fuertes vientos, neblina, y lamentablemente no todos viven para contarlo. Como les digo, hay muchos accidentes, pero principalmente son traileros los que protagonizan estos hechos. Y una de las historias que les traigo de esta carretera, y que es muy repetida entre los traileros, es de un viaje nocturno en el que un conductor avanzaba solo con la carretera prácticamente vacía. Todo era normal hasta que en una recta vio a un hombre a la orilla del camino, haciéndole señas desesperadas. Pensó que era una emergencia real, así que como acostumbran los traileros a apoyarse entre sí en la carretera, pues bajó la velocidad y se detuvo. Y pues el hombre que estaba pidiendo ayuda, pues se acercó rápido, le dijo que se llamaba Francisco, que su esposa estaba por dar a luz y que necesitaba ayuda urgente porque él no podía abandonar su camión, pues nada más así, no lo podía dejar ahí en la carretera. Y le pidió pues de favor que le entregara un dinero a una dirección. El trailero, pues aunque sintió algo extraño, pues ya sabemos cómo es de inseguro viajar en la carretera, pues él, a pesar de eso, pues aceptó, guardó lo que supuestamente era el dinero y pues continuó su camino. Pero ahí no está lo extraño, sino que un poco después, unos kilómetros más adelante, vio que en medio de la carretera el hombre nuevamente estaba pidiendo ayuda. Volvió a ver al hombre que ya había pedido ayuda antes, más adelante, haciendo las mismas señas. Y pues eso hizo que el conductor pues se sintiera asustado, como que confundido. Dijo, esto no puede ser posible, o sea, si lo acabo de dejar a kilómetros atrás, ¿cómo es que lo estoy volviendo a ver ahorita? Entonces pues él ya no se detuvo, o sea, él fue muy listo de decir, no me voy a volver a detener. Ya pasado ese lugar,
llegó a un sitio, un paradero, donde normalmente los operadores descansan, y contó lo que había sucedido con otros compañeros traileros, y pues nadie se sorprendió. No hubo caras como de incredulidad o de que estás loco, ¿sabes? Simplemente miradas tensas, silencios cortos, de que algo muy normal, hasta que uno de ellos sí le dijo de que ya te tocó, ese es el de la Rumorosa. Entonces ya, días después, el trailero intentó cumplir el encargo, buscó la dirección que le habían dado porque él todavía tenía ese papel con la dirección, pero pues ya no existía ningún registro de ese lugar ni de las personas que vivían ahí, o sea, simplemente la dirección ya no existía. Y pues ya con el tiempo otros conductores le explicaron lo que muchos pues ya habían escuchado en la zona, que la historia de ese hombre que murió en esa carretera fue porque estaba intentando llegar con su esposa embarazada, y que desde entonces aparece pidiendo ayuda como si aún estuviera atrapado en ese último momento. Entonces básicamente este hombre que están viendo, no sabemos ni siquiera desde qué año está ahí pidiendo ayuda, porque este trailero pues se dio la tarea de ir a quitarse esa espina, esa duda de que quién era ese hombre en medio de la carretera. Entonces fue y ya no encontró la dirección, ya no encontró las personas que vivían ahí, entonces no sabemos desde cuándo ese espíritu, esa alma de ese trailero está ahí pidiendo ayuda para llegar a con su esposa. O sea, imagínate tú qué piensas de esto. Pues estaría muy raro ver a un sujeto pidiendo ayuda y que después sepas que realmente ya no, o sea, que no era una persona viva, vaya. Creo que a mucha gente le ha pasado, no solamente el trailero, en diferentes carreteras, toparse con algún espectro o han escuchado alguna historia de que, oye, no, es que traía a alguien, no sé, en la parte trasera del carro, como que se suben los fantasmas, pero ahora en este caso que pues el fantasma de la persona le fue a pedir ayuda, o sea, de que, oye, ayúdame a llevarle esto a mi esposa, pero pues realmente pues no sabes, o sea, quedas totalmente en shock al ver que pues, la persona que te pidió ayuda realmente no es una persona viva. Sí, y es que una regla que dicen cuando conduces en carretera es: si te piden ray, no te detengas. No te detengas por nada, porque no sabes si son vivos, que la inseguridad aquí en México sí está un poco tensa en las carreteras, o pueden ser espíritus. Así como lo comentas, que hay historias donde las personas ayudan a alguien en la carretera, lo suben a la parte trasera del coche, del tráiler, y que de repente te sacan un susto. De repente volteas y ya ves un espectro totalmente diferente, una apariencia aterradora, o simplemente ya no están. Entonces está esta historia de ese trailero, un ejemplo, pero también está otra historia que fue compartida en Reddit por el usuario Zentox, que va a estar apareciendo en la pantalla por si no lo supe pronunciar bien. Y es que es de una joven que viajaba con un grupo de amigos que después de ir a un concierto en Tijuana ya iban rumbo a Mexicali en la madrugada, y justo tomaron la carretera de la Rumorosa, y pues ya iban con la música, iban platicando, otros ya descansando, y pues la carretera ya estaba vacía a esas horas de la madrugada. Entonces solo estaba iluminado por los faros de carros que de repente pasaban, por los faros de su mismo auto, y pues en realidad todo era muy tranquilo. Ella, la que cuenta la historia, iba de copiloto, entonces ella solo iba viendo por la ventana, disfrutando el momento, cuando de repente a la orilla del camino vio a una mujer arrodillada. No parecía caminar, no parecía perdida, estaba quieta, con las manos sobre las piernas, como si estuviera rezando. Llevaba ropa oscura, una chamarra y el cabello rojizo y castaño. O sea, a pesar de que iba pasando, pudo distinguir todos estos rasgos de la persona que estaba a la orilla de la carretera arrodillada, incluso el color de cabello. Y pues ella asegura que la vio claramente, o sea, no dudó ni siquiera en decirlo,
le dijo de volada a su amiga de que acabo de ver a alguien a la orilla de la carretera. Y su amiga le dijo de que no es cierto, o sea, no es cierto, no estás inventando. O sea, básicamente no le creyeron. Entonces ella ya, aunque insistió un poco de que no, sí lo vi a esa persona, pues simplemente ya no, prefirió ya no decir nada cuando vio que realmente no le creían. Y ya de risas a música, ya todo el resto del camino fue muy silencioso. Y pues ella ya pasó el tiempo y como quiera sigue con la intriga de que qué fue lo que vi, porque es normal a lo mejor ver en carreteras a personas caminando, que normalmente pues son personas vivas, pero ver a alguien arrodillado como rezando, pues realmente sí te quedas con la duda de que era un vivo, era un muerto. Y es que no es algo nuevo el hecho de que la gente que pierde la vida en las carreteras se quedan atrapadas ahí, como que no pueden irse. Y es algo que si eres muy creyente de esto, sabes que esas almas se quedan ahí como que esperando su momento, porque realmente murieron de maneras trágicas que ellos no estaban listos para irse, como que aún quedan con pendientes y siempre están buscando la manera de volver. Por eso siempre están pidiendo como que ayuda, que les den un aventón a un lado. Pero es solo eso, el querer terminar los pendientes que dejaron en vida. ¿Tú sí crees que esto sea cierto? Sí, yo creo que puede ser eso, y más que nada porque normalmente las personas que fallecen en las carreteras pues son por accidentes, y pues son momentos donde la vida les pasó así de la nada, se les fue. O sea, fue muy abrupto el ir por la carretera y tener un accidente y te vas inmediatamente, que pues como que no se logra procesar para ellos esa manera de irse, que como que la carretera los absorbe y hace que se queden ahí. O sea, como que su alma no logra como que descansar en paz después de un accidente tan fuerte, y pues por eso vagan en las carreteras pidiendo ayuda para poder encontrar el camino de vuelta a su hogar, a terminar sus cosas pendientes, porque puede que para ellos simplemente tuvieron un accidente y no saben que ya no forman parte de este plano. Sí, yo creo que son personas que no saben que ya no están vivas, que se quedan como que buscando la manera de escapar de algo, pero como que no han aceptado o no se han dado cuenta que ya no pertenecen al mundo de los vivos, que ahora están en un plano espiritual. Sí. Y así como estas historias, hay muchas más en México que siguen atemorizando a las personas, y es por eso que en el próximo episodio traeremos más leyendas mexicanas que estaremos seguros te van a erizar la piel. Además, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Frecuencias del Oculto en Facebook, TikTok e Instagram. Nosotros somos Frecuencias del Oculto, y por esta noche cerramos la puerta a lo desconocido.